Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a dar continuación al tema que habíamos iniciado el viernes anterior. Iniciaremos diciendo que el trauma uretral tiene significación espectacular en el medio, puesto que el cateterismo realizan médicos generales, internos, residentes y todo, y a veces no siempre los resultados son los ideales o lo que uno espera. Por eso es de que inicio este tema indicando que la presencia de uretrorragia quiere decir sangre en la uretra independiente de la micción, es una contraindicación absoluta de cateterismo. Se supone que la continuidad, la indemnidad de la uretra está alterada. ¿Qué de importancia tiene esto? Para muchos parecerá ser tan trivial y tan superficial que definitivamente no lo toma ni le da el interés respectivo a todo esto. Pero en trauma de uretra vamos a indicar que uno de los grandes problemas en cirugía urológica son las lesiones uretrales, sea cual fuera su localización y etiología, por lo imprevisible de su evolución posterior. Cuando hay una sospecha de ruptura uretral debe ser valorado por el urólogo, porque de la conducta inicial que tome o está establecida en su primera consulta, ha de depender el futuro anatómico y funcional de este paciente. Si algo tenemos miedo los urólogos es precisamente a lo imprevisible que resulta ser la reparación, plastía, ampliación, ureterotomía, o llámese lo que se llame cuando a uretra se refiere. Indudablemente para cualquier problema de comprensión tenemos que ver definitivamente que conocer a plenitud los segmentos de la uretra. Quirúrgicamente vamos a determinar que el esfínter externo o estriado es el límite inferior de una uretra posterior que va hasta el esfínter interno, que es el cuello de la vejiga. Entonces, uretra posterior, quirúrgicamente, la membranosa y la prostática, y uretra anterior, la membranosa en parte, la vulvar, la anterior, hasta la fosa navicular y el meato. Esto está claro. Anatómicamente, la uretra tiene diferentes partes: meato, fosa navicular, uretra anterior, ángulo penoescrotal, vulvar, membranosa y prostática. Es diferente lo que decimos uretra posterior del esfínter externo arriba, uretra anterior del esfínter externo afuera. ¿Cómo se clasifica el trauma de uretras? El trauma de uretra, lo que les acabo de decir, de acuerdo a su topografía anatómica. Hay un trauma de uretra posterior, fundamentalmente subsidiario a una fractura de pelvis, y un trauma de uretra anterior que está dado por las famosas caídas a horcajadas, quiere decir con las piernas abiertas, donde se produce un trauma directo en periné, o en cambio en la manipulación se produce una iatrogenia, y hoy por hoy que cada día ya van desapareciendo las inflamatorias por la ya no instilación uretral de antisépticos potentes para curar algunas enfermedades. ¿Qué diagnóstico se le va a dar? Primeramente, todo esto engloba en un diagnóstico clínico
La elaboración siempre de una historia clínica detallada, concisa y clara, donde uno va a determinar si estos rasgos, fundamentalmente, si hay un hematoma perineal, indudablemente te va a estar indicando de que el impacto, el golpe directo ha sido a nivel perineal. Podrás realizarse un tacto rectal con todo el cuidado y la lubricación respectiva, y ha de ver uno que la próstata está definitivamente desplazada hacia el interior. La presencia de globo vesical indica que hay una ruptura, una disrupción de la uretra próxima a la vejiga. Entonces esto se ha de convertir en un globo vesical. La dificultad miccional ha de estar dada por la falta de continuidad. Por lo tanto, no hay una continuidad anatómica y se produce la dificultad miccional. Y la presencia de uretrorragia les va a confirmar definitivamente que hay una lesión a este nivel. Si uno va a la radiografía para confirmación o descartar la parcialidad o la totalidad de la lesión uretral, tiene que realizar una uretrografía retrógrada. Una urografía esquertora si el paciente es subsidiario de un politraumatismo severo mediano. ¿Ayudará en algo la tomografía? El uretral con contraste o simple han de ser las opciones donde ustedes estén desempeñando sus funciones, y si este centro cuenta o no cuenta con una tomografía para realizar un urotac simple o contrastado. Tenemos una imagen donde pues van a poder ver la extravasación de contraste a nivel de la uretra vulvar. Quiere decir que esto es una ruptura total, porque el contraste va por todo lado menos llega a la vejiga. ¿Qué etiología tiene esto? Hemos dicho ya que las posteriores generalmente son subsidiarias a trauma con fractura de pelvis. Las anteriores las hemos denominado caída o carcajadas y todos estos. El último acápite es la iatrogenia. La instrumentación endoscópica tiene que ser cuidadosa, bien lubricada, con una suavidad alarmante. Aquellos cateterismos torpes con poca situación y que podrían eventualmente producir inclusive una embolia grasa. ¿Por qué? Porque antes o en muchos centros se estila el cateterismo con vaselina líquida. Nos ha costado a nosotros en este hospital erradicar esa situación o costumbre. No criticamos, sino todo es generacional y por tiempos. Aquellas dilataciones demasiado traumáticas pueden ocasionar, por el mal lubricamiento y por la torpeza del ejecutante, una falsa vía que a la larga va a producir una estenosis. El uso prolongado de sondas en estos pacientes parapléjicos y que están confinados a una silla de ruedas, lógicamente, si uno no orienta a la familia y al paciente indicando que una cistostomía es más anatómica, es más higiénica, es más clara, lógicamente hay pacientes que van y están cómodos porque no sienten las molestias ni el dolor, pero las infecciones están a diario vivir. Excitantes químicos, instilaciones uretrales, hoy en día ya casi no se realizan esto, ¿sabe? Salvo situaciones especiales, pero de todas maneras, antes y hoy todavía heredamos aquellas estenosis por irritantes químicos. ¿Qué decían los antiguos combatientes del Chaco? Una noche con luna, ¿no? Y después 6 meses con mercurio. Se pillaban un ablenosraje de Dios Padre. ¿Qué clasificación se le puede dar al trauma de uretra? Indudablemente está dado por la intensidad del trauma y por la localización de la lesión. Un grado 1 será una contusión como en cualquier otro trauma, sangre en el meato uretral, una uretrografía absolutamente normal.
El grado 2, una lesión por estiramiento. Elongación de la uretra sin extravasación en la uretrografía. 3, ruptura parcial. Extravasación de contraste en el foco de lesión con visualización de contraste en la vejiga. Quiere decir que parte va por la lesión y parte a la vejiga. La 4, una ruptura completa, indudablemente la que acabamos de ver, va a haber una extravasación de contraste en el foco de la lesión sin visualización en la vejiga. Esto de los más menos 2 centímetros de separación la vamos a dejar para imaginación de los que leen. El grado 5, una ruptura completa, sección. Nunca en mi vida he podido yo medir una lesión. Por lo tanto, les digo, se lo vamos a dejar para los que tienen mucha imaginación, porque es una mezcolanza de sangre, contusión, las prisas, uno no tiene tiempo de medir. Lo único que a mí me interesa es de que ustedes sepan que en el trauma de uretra hay 5 grados. El primer grado, contusión. El segundo grado, lesión por estiramiento. El tercer grado, parcial. El cuarto grado, completa. Y el quinto grado, ruptura, amputación completa. Esto se ve muy a menudo en los traumas de uretra posterior cuando hay compromiso de la pelvis ósea. ¿Qué tratamiento van a darle a esta situación? Han determinado, le han hecho uretrografía, le han visto, le han pasado una sonda, no se ha podido y todo. En estos casos, cuando el paciente es un politrauma severo, debe hacerse una derivación urinaria que es mandatoria a través de una cistostomía o de un alineamiento uretral. Quiere decir, el alineamiento uretral se realiza cuando el paciente ha sido abierto por otras causas. Quiere decir, abdomen agudo, hemoperitoneo, en fin, lo que sea. Ya lo tiene uno abierto y lo tiene que pasar. Es un tutor uretral en sentido retrógrado, a través de la vejiga hasta la uretra. Ensartar en el exterior una sonda de alineación y llevarlo hasta la vejiga. La cistostomía la hacen por punción abierta, dependiendo de cómo quieren. Los antibióticos indudablemente tienen que ser la norma de conducta, especialmente si son parenterales, por la proximidad al tubo digestivo. Se tendrá que manejar quirúrgicamente cuando la situación amerita un drenaje de hematoma grande, un urinoma. Si encima uno ha hecho una uretrografía, es pésima combinación, hematoma, urinoma más contraste, entonces la fibrosis va a ser la regla y se producirá el desastre a largo plazo. Y la plastía de uretra tiene que ser diferida para un segundo tiempo, meses o días más atrás. ¿Qué complicaciones va a dar esto? A lo que siempre le tenemos miedo. Hematoma más fibrosis más contraste igual a estenosis. Hematoma más infección, absceso perineal con fístula uretroperineal. Este va a producir incontinencia por compromiso del esfínter externo, ha de producir impotencia por compromiso de los cuerpos cavernosos, y a todo esto se establecen las fístulas que lógicamente no dejan de ser un tormento para el pobre paciente. Otra situación, caída a horcajadas, hay indícales donde está justo la lesión a nivel de la rama isquiopubiana, donde hace fuerza y comprime la uretra hasta que la rompe. Igualmente, varias estenosis de esta gente, que definitivamente hay una estenosis a nivel prostático, a nivel bulbomembranosa, donde la disyunción es amplia y grande. Hay que ganar todo esto. Otra situación, una uretrografía no retrógrada, sino miccional, con una vejiga desfuncionalizada, pequeña, casi yendo a ser multidiverticular,
con una cistostomía a cuestas y que definitivamente se establece en más de 1 centímetro una estenosis a nivel vulvar. Similar situación, producto de un politrauma severo, porque podemos ver aquí el material de osteosíntesis en el fémur correspondiente, una fractura de pelvis irregular con una diástasis de pubis y al medio la estenosis bulbomembranosa de esta uretra. Continuamos. El trauma genital, siempre topográficamente asistiendo, se denomina cuando hay grandes disrupciones de tejido a nivel no solo de la uretra, sino del pene y del contenido escrotal que son los testículos. Del 2 al 10% de los ingresos en los hospitales representan este tipo de pacientes con trauma genital. 1/3 a 2/3 de los casos se asocian a lesiones de los genitales externos. Mayor parte en varones por la contextura anatómica que en mujeres. La diferenciación anatómica es lógica. Mayor exposición a la violencia. ¿Quiénes son los peleadorcitos? De medicina, ¿no? Prevalencia entre 15 y 40 años. Sin embargo, el 5% de los pacientes se les atribuye a niños menores de 10 años. El trauma de pene, fundamentalmente en este medio lo vemos en los grandes traumatismos o es un componente más del politrauma. Pero sin embargo, lo que vemos casi con mayor frecuencia de esto son los niños por las famosas cremalleras. Vamos a ver, a veces los bebitos sin que pues nada más que por lucir un jean coqueto agarran en la cremallera y el padre por torpe o la madre rasga aquello y es la muerte. Factores de riesgo, pueden verlos aquellos pacientes que practican deportes de contacto intenso o en cambio estos pacientes que se dedican a deportes de alto riesgo. El contacto del tanque de la motocicleta a los genitales es casi directo. Y bueno, aquí la imagen es elocuente y por qué se produce un trauma. Al margen de esto diremos que la automutilación de los genitales externos en pacientes psicóticos y transexuales también es una parte importante y digna de considerarlos. Tenemos en nuestro arancel de pacientes bastante de este tipo. Inclusive hemos hecho algunos injertos que gracias a Dios unos han prendido y otros desconocemos el futuro actual. Igual, uno llegará directamente con una anamnesis y dirá qué ha pasado. Al examen físico confirmará la sospecha de que si es adulto o si es niño le estarán indicando qué es lo que ha pasado. Los laboratorios y la ecografía indudablemente son la norma. La cavernosografía cuando hay serias dudas y la lesión es menor. Entonces uno tendrá que ver la resonancia magnética, como en este caso, solo nos está dando un cuerpo cavernoso. Se supone que el otro lado está lesionado. Igual el grado de trauma. Siempre la escala de gravedad del traumatismo del pene, grado, descripción. Grado 1, laceración cutánea y contusión. El grado 2 más profundo, hasta la fascia de buco, que compromete el cuerpo cavernoso, pero sin pérdida ni laceración de tejido. El grado 3 es una abulsión con laceración cutánea y defecto en el grande. Meato, cuerpo cavernoso, uretra, menor de 2 centímetros. Defecto en el cuerpo cavernoso o en la uretra, mayor de 2 centímetros.
prácticamente una lesión con penectomía parcial. Ese es el grado 4. Y el grado 5, lógicamente, hay la ausencia del miembro y una penectomía total traumática. En los traumatismos cesados, voy a indicar fundamentalmente a esta patología. Muchos dicen ruptura, otros dicen contusión. En un traumatismo cerrado se produce una fractura de pene. Fractura porque produce un chasquido y es la fascia de Buchla que está definitivamente condición sine qua non para que produzca fractura es que el pene esté en erección. 60% de estos casos se deben a relaciones sexuales traumáticas. Quiere decir, posiciones no normales, algunos aditamentos que hoy en día se practican, en fin. Tiene que haber la ruptura de la albuginia cavernosa y un hematoma subcutáneo como el que están viendo. Las lesiones del cuerpo esponjoso uretra se masifican del 10 al 22%. Y ahí lo que ven ustedes. Es la representatividad de una fractura de pene. Siguiendo con el traumatismo cerrado, el estrangulamiento causa muy común en pacientes psiquiátricos, donde definitivamente son muy sagaces en ponerse argollas, alguna vez hemos sacado rodamientos, en fin, de todas estas cuestiones, ¿no? Los pobres son psiquiátricos y definitivamente vemos que este es un gran problema. Es así como llega. Ahora, el trauma abierto, hasta aquí hemos visto cerrado. El trauma penetrante, lógicamente, es un proyectil o un arma blanca. Y esto es el desenlace o el resultado o lo que queda de esto. Gran laceración, gran destrucción de tejido por la onda expansiva del proyectil. Vamos. Igualmente, siempre con aquellos, lo que les decía fundamentalmente, ¿no? A veces la vanidad de los padres lleva más que el cuidado y esto es lo que ocasionan a los pobres niños con las cremalleras. Es un trauma donde a veces hay que pagar a una circuncisión porque no se puede, se llevan todo el prepucio. Ahora, el trauma abierto puede ser también por arrancamiento, por quemadura o por irradiación, dependiendo la patología al que quieren ver. Generalmente las quemaduras las hemos visto, se ve frecuente estos siempre cuando salimos de la línea recta de la sexualidad normal, ¿no? Estamos hablando de gente normal. Y las quemaduras de aquellas que utilizan esas cremas exóticas o de esos preservativos saborizados o ruborizados, ¿no? Donde tienen un espermaticida potente, esto es lo que queda. Una quemadura química de todo el pene. Esto es muy frecuente y lo van a ver bastante situación. Hacemos hincapié en la radiación en aquella gente que tiene, pues, definitivamente un cáncer de testículo, un cáncer de pene, un cáncer de pubis, en fin, pero que no se ha tomado en cuenta el suficiente cuidado en preservar el pene y alguna radioterapia ha tenido que salir y hacer la quemadura. ¿Qué tratamiento se debe ofrecer a este paciente? No traten de hacer plastías en quemaduras, ¿no? Tiene que ser muy conservador para ganar la mayor cantidad de prepucio, de piel o donde está la quemadura local. Inmediatamente, si es una quemadura por calor, y el hielo local ha de servir ¿para qué?
Para neutralizar el calor, se debe cubrir con antibióticos y se debe aislar del medio con una gasa furacinada, una gasa, bueno, el que tengan a la mano. ¿Qué tratamiento quirúrgico vamos a ofrecer a una ruptura de pene, una fractura? El que están viendo, se tiene que hacer una incisión coronal y bajar todo el cuerpo cavernoso, hacer y buscar el lugar de la ruptura en la fascia de Buck y proceder a la sutura correspondiente, siempre preservando la uretra. El debridamiento y la reconstrucción de las lesiones lacerantes cuando ha sido una situación grotesca, grande, en un segundo tiempo, se podrá hacer dependiendo con qué cantidad de piel uno lo tiene o va a diferir para una plastía reglada también, dependiendo del grado, el tamaño y la intensidad de la lesión. ¿Qué complicaciones va a tener esto? Lógicamente, un hematoma por hemorragia, las infecciones con retracción y pérdida de tejido viable, un hematoma que definitivamente no se ha solucionado a tiempo. Esto va a llevar a la fibrosis y, por lo tanto, a una impotencia. Las retracciones son lo peor que le puede pasar a uno porque siempre, lógicamente, han de simular una enfermedad de peyronie. Seguimos con trauma de testículo y escroto. 80%. ¿Qué pasó? 80% de los traumatismos suelen estar asociados con lesiones cerradas. Esto puede ser unilateral y el 1% de estas lesiones escrotales o testiculares son bilaterales. 20% son penetrantes, 30% afectan a ambos testículos, con lesiones asociadas en el 70%. Quiere decir, un balazo no te va a dar solo en el testículo, te va a dar el periné, pubis, adentro, vejiga y todo aquello, uretra, en fin. Destinado en su etiología a golpes, accidentes laborales, armas de fuego, arma blanca, automutilaciones en gente travestis, accidentes vehiculares, heridas por cornada de toro, muy propio de aquella gente que produce. En otros mundos hay una especialidad quirúrgica que es la tauromaquia, que es exclusivamente la reparación de esto, porque si no se llega a tiempo el paciente se muere. No se olviden que está ahí al lado. ¿Qué arterias y venas? La femoral y de yaque interna, malditos. Mordeduras muy frecuentes en niños, las mordeduras de los mascotitas, cuando les han pellizcado la nariz, van directamente donde alcanzan, pues. Infelizmente, uno de los grandes problemas en niños es esto, y donde la solución debe ser de inmediato, y el cuidado respectivo a aquellas mascotas para evitar problemas de retracción y cicatrización alarmantes. Podemos ver lesiones asociadas a trauma cerrado, con todos los aditamentos disponibles. Lo que a nosotros nos interesa es esta imagen en alas de mariposa, donde definitivamente la lesión está delante del esfínter externo. Ha de corresponder a un hematocele grande, donde indica que aquí sí hay ruptura de testículo. Pero esto vamos a dejarlos pasar porque no sé. Ahora, a trauma abierto es lo que frecuentemente pasa. Han tenido un desgarro bastante frecuente en el medio. ¿En qué situaciones? En aquellos que se trastornan la pared, pues están las púas ahí, entonces llegan en este estado, con exteriorización de todo el testículo. Y lógicamente en estos grandes niños quemados, donde por debridamiento lógico están los testículos al exterior.
¿Qué diagnóstico? La ecografía entra en juego para saber la indemnidad o no, pero si ustedes se hacen más ecodoppler, torsiones, ¿no? Pero también en trauma, aquí van a ver un hematoma intraparenquimatoso, un hematoma grande a nivel del polo superior o inferior, donde definitivamente se está viendo la albuginia testicular rota. Entonces esto es quirúrgico 100%. Lógicamente, el tratamiento quirúrgico ha de depender de la habilidad para explorar ambos testículos en forma inmediata, el debridamiento y posterior rafia. El tratamiento médico, cobertura con antibióticos, corticoides por indicación, con indicación precisa. ¿En qué caso se prescribe indicación con corticoides? Cuando hay una solución de continuidad, el contenido testicular o los tubos seminíferos han tenido que haber pasado al torrente, entonces va a haber un sistema de activación de anticuerpos y ha de liquidar el otro testículo. ¿Qué complicaciones tiene todo trauma de testículo? La atrofia. Casi por línea general, cuando hay un cierto grado de atrofia, en mayor o menor intensidad. Y de esto, la subsecuencia es la infertilidad. Creo que hasta aquí hemos abarcado. Jóvenes, preguntas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. No logré entender muy bien cuándo aparece la ala de mariposa, doctor. Disculpe. En la ruptura de uretra anterior. Vamos, uretra. Más. Aquí. Uretra anterior, cuando es tacto. Mira, cuando hay un trauma de uretra anterior, quiere decir que el diafragma urogenital, o sea, donde está el esfínter externo, no ha sido atravesada. Por lo tanto, hacia el periné se va a manifestar las alas de mariposa cuando hay caída a horcajadas, puntapié, trauma directo, iatrogenia o inflamatorios. Generalmente, pero es en estos dos temas. En cambio, en la uretra posterior, sigue, diagnóstico. Mira, la uretrorragia es la carta de presentación. ¿Y cómo vas a hacer el tracto rectal? El tracto rectal vas a encontrar que la próstata está desplazada hacia arriba. Más aún si la presencia de globo vesical te va a imposibilitar a poder palpar esa próstata. ¿Por qué? Porque el hematoma se ha hecho delante del diafragma. ¿Está claro? Ahí está. Hematoma perineal, alas de mariposa. Gracias, doctor. Otra pregunta. Nos preguntaremos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Es el único. Creo que es el único. Irineo. Bueno, gracias, Irineo. No, doctor, gracias. Chao, chao. Mira por aquí.